Japón. Gloria Marmolejo, directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Colima, y Duncan Wood, director del México Institute del Woodrow Wilson allá en Estados Unidos. Tenemos una participación desde distintos usos horarios y desde distintos puntos del planeta, y todos para converger en un tema, evidentemente, cuáles pueden ser las políticas públicas de ahorro y eficiencia energética para la planeación de las nuevas ciudades, de estas nuevas ciudades que redefinan el espacio público y el acceso a los beneficios, por ejemplo, justo de la utilización de las nuevas energías. Si quieren, vamos a comenzar por dar el uso de la palabra a Katia Puga. Katia, un placer de verdad tenerte. Katia se ha desempeñado como funcionaria de organismos internacionales, también como funcionaria del gobierno mexicano, y actualmente es consultora y colaboradora de diversas iniciativas y organizaciones de la sociedad civil en temas precisamente de transición energética, participación pública, derechos humanos y desarrollo territorial. Antes de que comiencen, solamente agregar, lo había comentado ya Elizabeth, un poco la mecánica. Voy a darle a cada participante alrededor de 10 minutos para que, una vez completadas los posicionamientos de cada uno, podamos pasar a una ronda de preguntas y respuestas, y esperamos las intervenciones del público, que nos manden sus puntos de vista, sus interrogantes, sus cuestionamientos, para poder incorporarlos a la discusión. Adelante, Katia, por favor. Muchas gracias, Pepe. Empiezo con el obligado saludo a mis colegas panelistas y también con un agradecimiento a la Fundación Friedrich Naumann por haberme invitado hoy a compartir algunas ideas. Yo creo que la sugerencia, digamos, que nos hicieron de pensar las Smart Cities en el contexto COVID-19 y los retos, digamos, que tienen que trazarse para poder alcanzar este nuevo modelo sostenible de ciudades, pasan por, primero, poner en la mesa algo que me parece que es importante reflexionar, tomar un minuto para reflexionar, y es que vivimos tanto una emergencia climática como una ambiental, como una sanitaria, y que de cada una de ellas estamos experimentando y viviendo impactos sociales, económicos, culturales, que los estamos viendo de forma individual, colectiva, y que COVID ha mostrado de muchas maneras cómo estos impactos pueden profundizarse y entrelazarse, y que en esa sinergia hay modificaciones de fondo en la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos, la forma en la que consumimos, nos transportamos, etcétera. Creo que el confinamiento viene a colación de manera importante en la reflexión, porque el confinamiento que vivimos a lo largo de distintos momentos en el año, y que seguramente va a ser parte del repertorio normal de alternativas para hacer frente al COVID en los siguientes años también, puso en el centro varios de los retos que tenemos para transitar hacia un modelo de ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente. COVID nos recordó a todos que el tránsito hacia este modelo de ciudades inteligentes, tanto en nuevos desarrollos urbanos como en la adecuación de los que ya existen en nuestras ciudades, va a requerir un tránsito necesariamente en el que pasaremos por la reducción y la eficiencia en la manera en la que consumimos, ¿no? El confinamiento mostró cómo drásticamente hubo cambios en la demanda de energía en todo el mundo. El cierre de fronteras internacionales redujo, por ejemplo, el tráfico aéreo. Esto supuso un impacto en las emisiones asociadas a ese transporte aéreo. Hubo restricciones de movilidad y de uso de transporte público y privado. Hubo reducción de consumo de bienes y servicios. Adoptamos el teletrabajo y en relación hicimos una reducción del consumo asociado a nuestra vida cotidiana.
Ya en mayo se estaban advirtiendo efectos importantes en términos de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que se estaban relacionando a esta reducción drástica de consumo, que en algunos lugares llegó a reducciones del 30%, ¿no? Hay por ahí un estudio de los primeros que empezaron a salir en mayo de Nature en el sentido de que estábamos viviendo estas reducciones drásticas. Y luego ya en agosto ya teníamos los otros estudios que nos estaban diciendo, incluso con todas estas reducciones drásticas, incluso en escenarios en los que la pandemia continuara hasta el 2021, de todas maneras no vamos a tener un efecto duradero en términos, por ejemplo, de cambio climático, a menos que los países, derivado de estas experiencias en términos de la reducción del consumo, incluyan medidas drásticas, contundentes y ambiciosas en sus paquetes de recuperación económica. Y traigo a colación esto porque me parece que esta es una coyuntura en la que vimos como el alto total, en un escenario extremo de reducción drástica de nuestros consumos, ligados a esta disminución temporal de las emisiones de CO2, develó con mucha nitidez dónde están algunos de los retos que tenemos que utilizar para transitar hacia estos modelos. Entonces yo me voy a concentrar un poco en pensar esos retos a la luz de lo que vivimos, ¿no? Y primero, digamos, como contexto, sé que otros colegas en el panel seguramente harán referencia a esto, pero muy breve, solamente decir que en términos de energía, cuando hablamos de ciudades inteligentes, de lo que estamos hablando es de una ambición en tres sentidos. Por un lado, de ciudades que trazan un objetivo claro en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, que trazan objetivos en la reducción del consumo de energía mediante eficiencia energética. Y en última instancia, también ciudades que trazan un objetivo claro en una transición que permita aumentar la generación de energía eléctrica con fuentes renovables, pero desde una lógica de sustitución y de retiro gradual de tecnologías que emplean combustibles fósiles, no solamente de agregar participación de energías renovables en nuestra matriz energética, ¿no? Sino hacer ese switch. Y digamos, esos tres objetivos que traza una ciudad inteligente en términos de cómo genera, transmite, distribuye y se consume la energía y se usa, pasa, digamos, por distintos componentes que han sido identificados como clave para la consolidación de este modelo desde la perspectiva energética. No voy a entrar al detalle en cada uno de ellos porque voy a poner algunos ejemplos y seguramente en las preguntas y respuestas profundizaremos, pero en general hablamos de generación distribuida, de redes inteligentes, de medidores inteligentes, de edificios inteligentes, de sensores inteligentes y de movilidad eléctrica, ¿no? Alrededor de estos componentes y de estos temas es desde donde reflexionamos cómo podemos construir estas ciudades inteligentes. Cada uno de estos componentes de suyo implica enormes transformaciones en nuestras ciudades actuales y en nuestras ciudades futuras. Y lo que quiero destacar desde la perspectiva de donde yo trabajo, que es estos lentes sociales, culturales, que miran las grandes transformaciones asociadas a la transición energética, es justamente poner como en la mesa algunos de estos elementos que están relacionados con los cambios tecnológicos detrás de estas ciudades sostenibles, pero que encarnan algunas miradas sociales, políticas, que hay que poner en la mesa también siempre que tengamos estas discusiones, para evitar que cualquier discusión que hagamos sobre transición energética omita estos enfoques de considerar la óptica social, cultural, incluso identitaria. Por ejemplo, algunos de los temas que me parecen centrales. El modelo de ciudades inteligentes va a tener que lidiar con un fenómeno preexistente que tiene que ver con las desigualdades estructurales persistentes en nuestras ciudades. Ningún impulso de estos componentes va a pasar. Gracias, Elizabeth. Regresamos después de una pausa forzada por un hackeo que acabamos de sufrir, pero que hemos superado ya, y aprovecho justo este espacio para presentar dentro de los panelistas también a Sergio Romero Hernández, que es el director del Centro de Desarrollo Tecnológico del Departamento de Ingeniería Industrial y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias, Sergio. Y gracias.
por la primera omisión. No sé si tengo ya restablecida la comunicación con Katia, y si no fuera así, entonces le guardaríamos para después el espacio y iríamos con el segundo panelista de esta tarde sobre este foro de Smart Cities. Y me da mucho gusto que esté con nosotros Diego Rivera, investigador del Centro de Investigaciones de Energía de Asia Pacífico. Nos estamos conectando con él desde Japón, y me da mucho gusto cederle la palabra. Él es un especialista en mercados de gas natural, especialista en asuntos de eficiencia y seguridad energética. Ha trabajado en la CFE y en la representación de México ante la organización de la OCDE. Muchas gracias, Diego. Adelante, por favor. Hola, José, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación y es un gusto estar aquí. Me da mucho gusto también que hayamos superado este pequeño obstáculo que tuvimos. Y quisiera empezar por mandar un saludo a mis compañeros panelistas, en especial a Duncan Wood, que es una persona que yo admiro mucho, fue mi profesor en el ITAM, y sin duda es un gusto estar compartiendo palabras con él. A Gloria, a Sergio y a Katia, que esperemos pronto se pueda reunir a la conversación. De mi parte, pues empiezo un poco, mi presentación estriba un poco entre lo que nos platicó a Katia, entonces me voy a permitir compartir una presentación de PowerPoint que preparé. Y no sé si me podrían ayudar con la presentación. Mi computadora no me está dejando hacerlo. Sí, un momento. Sí, buenísimo. Unos segundos más van a poder tener la presentación. Ahí está ya subiendo. Ahí está. Si ponemos F5, perfecto. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, me gustaría empezar simplemente por presentar un poco, digamos, de dónde viene esta investigación, de dónde viene lo que hacemos en APERC, el lugar donde yo trabajo, aquí en Tokio, Japón. APERC es un organismo que viene del Foro Económico Asia-Pacífico, que es una organización internacional que empezó en 1989 y que, para ponerlo simple, tiene 21 miembros en las costas del Pacífico, digamos, en toda la costa del Pacífico. Y esto es importante en términos globales porque tenemos cerca de un tercio de la población mundial, 60% del PIB global y, más importante para este panel, 60% de la demanda mundial de energía. La siguiente lámina, por favor. Dentro de APEC hay diversos grupos de trabajo, y entre esos uno de los más grandes es el Grupo de Trabajo de Energía, el Energy Working Group. Y entonces el APERC es el brazo de investigación energética de este foro. Y entonces en Japón la idea teórica y original es que haya un investigador por cada uno de las 21 economías miembro. En realidad, por limitaciones de diversos tipos, entre ellas las económicas, por supuesto, somos 16 en este momento, y realmente lo que hacemos es proyectos cooperativos y la elaboración de diversos reportes. Nuestra publicación principal es un outlook de energía en la región de los 21 países que presentamos el año pasado y que ahora estamos trabajando en la siguiente edición. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, a mí me gustaría un poco, en un sentido parecido en lo que hacía Katia, empezar un poco en una película de lo general, ¿no? Es decir, primero, en un contexto de ciudades y en un contexto de eficiencia energética, ¿cómo es que consumimos la energía? ¿En qué sectores se consume? ¿Y cuáles son estos combustibles? Entonces, esta es una gráfica que tiene muchísima información y básicamente es la demanda energética final de los 21 países de APEC. Aquí está incluido México. Y entonces lo que me gustaría destacar del lado izquierdo es que los sectores donde más se consume energía en la región es el de transporte, que lo vemos en gris actualmente, pero sobre todo el de industria. Y esto no es cosa menor porque estamos hablando de China, digamos. Ahí es el país que más y la economía más grande en la región y en el mundo, y es la que está jalando este tipo de energía. Si viéramos, por ejemplo, esta gráfica focalizada en México o en Perú, vemos que la demanda de transporte es el sector más amplio. Y entonces, cada uno de estos sectores, lo veremos viendo después, tiene diferentes maneras, uno, de consumir energía y dos, de adquirir eficiencias con diferentes retos y oportunidades. Pensemos nada más en el sector transporte, por ejemplo.
en el cual fundamentalmente se trata de consumo de petróleo y de petrolíferos, ¿no? Gas, diésel, gasolina, gas LP, digamos, son los principales combustibles en este sector. Por otra parte, por ejemplo, en industria estamos hablando más bien que es electricidad, gas natural y carbón en otra medida. Y finalmente en residencial, pensemos en el caso de México, gas LP fundamental, pero también vemos en azul marino del color derecho uso de renovables directo. Cuando hablamos de uso directo de renovables, esto básicamente está transmitiendo una idea que Katy hablaba hace un momento de desigualdad económica y falta de acceso a energía. Esto es biomasa tradicional, es decir, leña fundamentalmente y desechos biológicos, y es realmente una brecha que existe en la región APEC y por supuesto en México, Perú, pero también en países como Indonesia, Filipinas y Vietnam, que son partes de la organización y que no tienen acceso a esta energía. Entonces vemos que eso es fundamentalmente en el sector residencial. La siguiente gráfica, la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina es un modelaje que hicimos de 2016 a 2050, es del Outlook que publicamos el año pasado, y en esta hay 3 escenarios. Vemos, si seguimos la línea gris, es el escenario base, hay un escenario intermedio, y finalmente el descenso en emisiones, que es lo que estamos midiendo aquí, es en un escenario en el cual alcanzamos las metas climáticas, los acuerdos de París fundamentalmente, y otros acuerdos internacionales, y básicamente implica el camino y la trayectoria de emisiones que deberíamos de cumplir para alcanzar estos objetivos. Y la idea fundamental, digamos, de esto es que no estamos en camino, como APEC, como países y como mundo, no estamos en una dirección. Si seguimos las políticas que estamos al día de hoy, si seguimos la manera en que consumimos, producimos y transmitimos energía, no estamos en camino ni de cerca para cumplir estas metas climáticas. Ahora bien, se tiene que hacer una serie de transformaciones muy profundas y entre ellas la eficiencia energética es una de las más importantes. Entonces, la lámina que sigue, por favor. En ese contexto, vayamos rápidamente a qué es lo que ha pasado en el sector energético con los impactos de esta pandemia del COVID-19. Básicamente por las medidas restrictivas impuestas por gobiernos a diferente o menor grado, algo así como 1/3 de la población estuvo bajo algún tipo de confinamiento y prácticamente la totalidad de la población, la gran mayoría de los países tuvieron alguna suerte de medida restrictiva, algunas muy sólidas, como lo vimos en Europa y en China, en Wuhan, y otras mucho más laxas, ¿no? Como lo hemos visto en otros países. Pero finalmente, en la demanda global de energía estamos estimando que se va a reducir en 5% y con diferentes impactos en diferentes sectores y combustibles. Por ejemplo, el petróleo es el más afectado, ya lo decía Katia, por ejemplo, con un descenso en 8.5% año con año, y esto es fundamentalmente el sector de aviación y el de transporte privado, digamos, el uso de vehículo particular, ¿no? Si la gente no sale, pues bueno, no consume esa energía. Carbón, 7%, este es importante, y este es fundamentalmente en el sector eléctrico. Uno de los factores importantes en el sector carbón es que probablemente este sí sea uno de los combustibles que haya llegado a su pico de consumo y tenga un impacto estructural en el cual no veamos un regreso del carbón, lo cual son buenas noticias para las emisiones contaminantes. El gas, por ejemplo, mostró un carácter mucho más resiliente, en el cual tiene 3% de descenso, la electricidad en general 2% con efectos mixtos, y las energías renovables. De hecho, la generación eléctrica a partir de renovables aumentó en 1%, un poco más de eso. En general vemos una reducción en las emisiones de CO2 del 5%, y esto por una parte son buenas noticias porque son menos emisiones, pero no nos engañemos porque esto responde directamente a un descenso en la actividad económica. Y eso no es necesariamente lo que queremos ver, eso no queremos que sea la causa de la reducción de emisiones, sino una transformación profunda en los sistemas energéticos y en la manera que consumimos, transformamos y producimos energía. Un factor muy importante es que hay un descenso de 18% en la inversión energética y esto nos lleva a un ambiente de incertidumbre en el cual un punto fundamental va a ser los planes de recuperación que hagan los gobiernos en diferentes sectores. La siguiente lámina, por favor. En este sentido, en estos planes de recuperaciones, la sustentabilidad es un factor fundamental y la eficiencia energética aquí juega un papel sin duda sustancial. Como sabemos, la eficiencia energética es llamada el primer combustible y el principio fundamental de la eficiencia energética es usar menos energía para realizar la misma actividad.
En ese sentido, no hay energía más barata, decían mis ex colegas en la CFE, recuerdo, no hay megawatt hora más barato que el que no se consume. Y básicamente de eso hay diferentes retos. Básicamente la eficiencia energética trae 3 factores fundamentales muy simples. Primeramente, es una reducción de costos. Si se consume menos energía por el mismo proceso, hay una reducción en costos y esto implica beneficios para la industria, para los consumidores y para los productores mismos de energía. Hay una reducción en emisiones, un factor fundamental que es el medioambiental y de sustentabilidad. Y por otra parte hay un aumento en la seguridad energética, ¿no? Esto es fundamental para muchos países, por ejemplo, pensemos en Japón, donde me encuentro, en donde son el principal importador de gas natural licuado o uno de los principales importadores de petróleo crudo, pues lo que menos quieren es seguir siendo más dependientes, ¿no? En ese sentido, vemos que ha habido un progreso importante en la intensidad energética y donde se ha reducido, esta es una figura importante, cerca de 3.500 millones de toneladas de CO2 entre 2013 y 2018. Eso es más o menos lo que Japón ha emitido en CO2 equivalente en estos 5 años. Es decir, el mundo se ha ahorrado por medidas de eficiencia energética 3 veces el consumo de Japón. Esto es una figura muy importante y me parece que da un peso de la relevancia que tiene la eficiencia energética y que por otra parte es un tema mucho menos vistoso que grandes proyectos de infraestructura y ese es un tema importante de la eficiencia energética en el que se debe de hablar más. Por otra parte, antes de la pandemia, vemos que el progreso en la intensidad energética había aumentado, pero a una tasa decreciente, es decir, cada vez progresábamos menos, y esto fue el caso en 2019. Entonces, por eso, en este contexto particular de la pandemia, es importante el uso y redoblar los esfuerzos en eficiencia energética, porque aumenta, digamos, las medidas de transición energética. Por otra parte, reduce costos, lo cual es fundamental en este contexto de crisis. Se reducen las emisiones contaminantes y, importante, hay un aumento en los empleos. Hay un reporte que publicó la Agencia Internacional de Energía en conjunto con el Fondo Monetario Internacional en junio y en el cual, digamos, sustenta estos planes de recuperación que incluyen como una parte fundamental la eficiencia energética. Entonces, en este contexto, el actor que juega o los actores que juegan el rol de líder y el más importante son los gobiernos, pero no de manera exclusiva. Hay otros actores clave como las empresas, los inversionistas, la sociedad y finalmente los gobiernos locales, las ciudades, quienes pueden hacer este papel fundamental. La lámina que sigue, por favor. De manera muy breve, esto es una demostración gráfica del impacto que ha tenido medidas de eficiencia energética desde el 2009. Vemos en ese color azul, por ejemplo, el aumento de energía y en rojo es el aumento de energía por actividades mayor. Es decir, mayor gente transportándose, mayor gente consumiendo electricidad, más gente, digamos, usando calefacción. Y en verde vemos la reducción que ha tenido lugar gracias a medidas de eficiencia energética. Básicamente el mensaje aquí es, sin esas medidas de eficiencia energética, el aumento en demanda sería mucho mayor. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacer estas medidas de eficiencia energética en diferentes sectores? Pues bien, de manera muy breve, en el sector de edificaciones, que estamos hablando de edificios, hay 2 sectores, subsectores fundamentales, residencial y comercial. Residencial es básicamente, digamos, donde vive la gente y hay diferentes áreas donde se pueden tomar medidas. Aire acondicionado, calefacción, por ejemplo, pensemos en lugares con inviernos muy fríos como Canadá, como Rusia, como China, incluso Japón, donde el consumo por calefacción, 1, es muy intensivo en el uso de energía, y 2, es difícil de usar combustibles que sean limpios o que tengan menores emisiones. Por otra parte, hay, digamos, los electrodomésticos, una parte fundamental en el consumo residencial de energía, y básicamente las medidas que se pueden tomar ahí estriban en normas de eficiencia energética, códigos de construcción, y en estos, particularmente los códigos de construcción, los gobiernos locales tienen un rol de responsabilidad primaria, y es decir, es responsabilidad de estos gobiernos tomar medidas en estas acciones de códigos de construcción, pero también, por ejemplo, en el uso de edificios públicos, los gobiernos tienen una cantidad de edificios, parques, oficinas, hospitales, etcétera, entre los cuales pueden empezar con medidas de eficiencia energética, donde sirve por una parte como ejemplo a la ciudadanía, pero por otra parte también trae reducción de costos para ellos mismos, ¿no? Y por último, probablemente el sector de edificaciones es básicamente el que mayor creación de empleos puede tener,
¿Por qué? Porque estamos hablando del sector de la construcción, que es uno de los más intensivos en mano de obra, ¿no? En mano de obra humana. Y tenemos aquí, por ejemplo, traté de poner de manera rápida cómo es el consumo, las medidas que pueden tener en una residencia, ¿no? Y en ese color verde. Y arriba esa foto es de un edificio que tiene 0 emisiones y que tiene la certificación LEED. Y básicamente esa certificación lo que dice es que tiene un consumo mínimo de energía y digamos, esto es fundamentalmente hecho por un diseño de origen que es bastante fuerte. Por otra parte, quisiera destacar la presencia y el rol que han tenido agencias de eficiencia energética como parte de los gobiernos. Y en la región APEC me parece que destacan 2. Por una parte, la ICA, que es de Nueva Zelanda, ¿no? Y por otra parte, en México, la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, que ha, digamos, elaborado programas y ha impulsado las medidas de eficiencia energética de manera fundamental, no solamente en México, no solamente en Nueva Zelanda, sino en la región, y ha tenido un rol muy importante de liderazgo a través ya de años. Eso me parece que es un tema bastante importante. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos rápidamente al sector industria. Aquí básicamente es un sector donde las medidas de eficiencia energética son mucho más difíciles. ¿Por qué? Pensemos cómo se elabora el cemento, como industrias intensivas como el acero, donde es mucho más difícil sustituir combustibles que sean más limpios y por otra parte aumentar esa eficiencia energética. Aquí los motores juegan un factor fundamental, muy importante, y por otra parte las alianzas entre el sector privado y el gobierno son otra de las medidas que pueden tener un impacto importante, pero es mucho menos evidente, mucho menos obvio de hacer como sucede en el sector residencial o en el de transporte. Un rol importante que pueden hacer las ciudades es cuando ellos mismos son proveedores de servicio, como sucede en la mayoría de los municipios, con temas como agua y saneamiento, limpia y desechos y transporte. Ahora, por otra parte, recordemos que los gobiernos locales, ellos mismos son compradores de energía, por ejemplo, de electricidad, pero también de otros combustibles como gas natural. Entonces, los gobiernos locales pueden ellos mismos empezar estas medidas de eficiencia energética y otra vez, como decía, sirven como líderes ante la ciudadanía, pero también implican reducciones y ahorros para las finanzas públicas, lo cual es fundamental. Voy rápido a la siguiente lámina, que es transporte. En el sector transporte, como decía, es uno de los más intensivos, sobre todo en las economías en desarrollo. Vemos que en países como México, Perú, pero también Vietnam, Filipinas, Indonesia, Malasia, el transporte es el sector más intensivo y esto habla del crecimiento económico, entre otras cosas. Y las medidas que se pueden tomar aquí, por ejemplo, son estándares mínimos en la eficiencia de los vehículos, es decir, que solamente entren a los mercados de esos países vehículos que tengan una eficiencia mínima en el consumo, pero también es muy importante los factores que pueden hacer los gobiernos para que los combustibles que se comercialicen y que se usen en sus fronteras tengan estándares altos de emisiones. Y eso, por ejemplo, vemos que hay estándares internacionales que, por ejemplo, el Euro 5, Euro 6, que se implementan en diferentes puntos de la región APEC y que en el sudeste asiático, por ejemplo, pues no tienen lugar, ¿no? Y esto tiene, desde luego, implicaciones fuertes medioambientales, pero también de costo. El rol fundamental de las ciudades aquí es en implementar medidas de diseño urbano, ampliación de espacios públicos y semipúblicos y, por supuesto, un transporte público que sea sustentable. Esa foto que tengo ahí de una línea de tren es una línea de tren aquí en Japón que es propiedad del gobierno municipal de uno de los suburbios y opera 100% con energía renovable que viene de hidroeléctrica y geotérmica. Tuvieron un contrato con una de las compañías de electricidad y es un ejemplo de cómo este transporte público no solamente es seguro y de calidad, sino además es amigable con el medio ambiente. Por último, los gobiernos locales tienen un uso de diferentes vehículos, por ejemplo, y estos vehículos puede ser un ejemplo usarlo con flotillas que usen bajas emisiones, eléctricos o con combustibles bajos en emisiones. La que sigue, por favor. Digamos, de manera global, me gustaría cerrar que en el contexto de esta doble crisis, por una parte de corto plazo del COVID-19, de la pandemia, y por otra parte de la transición energética, de la emergencia energética en la que nos encontramos, la eficiencia energética es una parte fundamental de la solución, pero que sin embargo captura mucho menos atención que otros sectores energéticos
digamos, mucho más vistosos como infraestructura en petróleo, refinerías, electricidad y grandes plantas, digamos, de generación. Los gobiernos tienen un rol fundamental para robustecer esta eficiencia energética. Y en particular los gobiernos de las ciudades también lo pueden hacer y por una parte pueden servir como líder, pero también como facilitadores. Los retos sin duda es que son planeaciones que requieren tiempo y no, son ahorros en el mediano plazo, no responden a lógicas inmediatistas y por otro lado, como decía, tienen una poca visibilidad política y mediática. Y esto tenemos que aterrizarlo en la realidad política, por ejemplo, de los gobiernos locales, en diferentes partes de las regiones y cómo funcionan, y donde normalmente se privilegian políticas públicas que tienen un impacto inmediato en lo electoral. Entonces, esto responde a una lógica de planeación de más mediano plazo. Pero por otra parte está la oportunidad de que este contexto de crisis y pandemia lleva a que hay menos dinero disponible para inversión, y esta es una gran manera de reducir costos y al mismo tiempo reducir emisiones contaminantes y por último crear trabajos y estimular la economía. Por mi parte sería esto y les agradezco mucho por la oportunidad. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra a Gloria Marmolejo. Ella es directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima y ha sido representante de su estado en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Conferencia de Gobernadores, la CONAGO. Gloria, adelante. Muchísimas gracias, José. Igual que mis compañeros, pues inicio dando las gracias a la Fundación Naumann por la invitación y saludo a mis colegas que están en el panel. Me siento muy honrada de estar con ustedes el día de hoy y poderles compartir un poquito de lo que estamos modelando en el estado de Colima, desde una visión de la ciencia, la tecnología y la innovación y la energía, transversalizando todos los sectores. Si me permiten poder compartir mi presentación. Listo, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, vamos a hablar, poniendo en contexto de las ciudades inteligentes y en lo que refiere a nosotros, vamos a manejar el tema del hábitat y de la investigación, del desarrollo tecnológico y la innovación y todo lo que conlleva a este tema. Esta lámina nos muestra en un aspecto muy compacto cómo estamos llevando este modelo. Este modelo lo iniciamos en el 2017 de la mano de la Comisión Europea, del GRC, que está localizado en Sevilla, que son los desarrolladores de la estrategia de la especialización inteligente. Nosotros estamos llevando la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, más la especialización inteligente del territorio, dirigido al desarrollo sostenible, ¿no? Y tenemos articulado, y es como muy importante este punto, porque lo tenemos articulado con la quíntuple hélice, ¿no? Hemos escuchado la articulación de la triple hélice, el gobierno, la academia y las empresas, en una agenda empresarial muy, muy potente que después creció a la cuádruple hélice, donde entran las necesidades de la sociedad como un detonante de la generación de nuevos productos o de innovaciones. Y ahora estamos hablando de una quíntuple hélice donde está integrado a personas y organismos o instituciones que representan los intereses del medio ambiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque sabemos que pues el medio ambiente no es una persona que puede estar dentro de estos órganos de gobernanza, ¿no? Y aquí les dejo el logo de la especialización inteligente, que es una política de cohesión, es una estrategia que deriva de una política de cohesión europea, que es muy importante porque focaliza el desarrollo de las regiones a través de la vocación natural que tiene cada región, ¿no? Y ahorita que Diego hablaba de APEC, bueno, Colima tiene el municipio de Manzanillo, que es el puerto logístico más importante de México, el tercer puerto de América Latina, donde tiene todo el desarrollo comercial hacia el tema de Asia, hacia los lugares de Asia, y tenemos muy focalizado el estado en tres vocaciones importantes, ¿no? El tema logístico, el tema agricultura y el tema de conocimiento. Ya en el modelo más específico, y de una manera, como les comenté, muy compacta, tenemos en el estado de Colima 5 sectores productivos pilares que son hábitat, logística, energía, turismo y agricultura.
estos sectores productivos pilares los estamos transversalizando con tecnologías, energías limpias, y estamos detonando la bioeconomía y la economía circular como un sector económico, como debe ser, y fomentando el emprendimiento en estos temas, ¿no? Lo que ven ustedes en el centro, pues es el ABC de cómo lo estamos estructurando. Estamos fomentando la creación de clusterización, de clústeres, que vienen liderados por los sectores empresariales y que en esos órganos de gobernanza se queda implícito la quíntuple hélice. El problema de todos los temas medioambientales es que la gente que está en el cuidado del medio ambiente y en la promoción del cuidado del medio ambiente no están en los órganos de gobernanza de las tomas de decisiones, ¿no? Entonces estamos tratando de modelar esto de esta manera. Se están fomentando la creación de los parques científicos y tecnológicos. Actualmente ya tenemos el de tecnología, el de agricultura, vamos por el de logística, de acuerdo a las vocaciones que tenemos dentro del Estado, y fomentando los ecosistemas de innovación. Pero todas estas acciones enfocadas al desarrollo sostenible y a todos los 17 objetivos que nos marca la Agenda 2030. Aquí me voy a ir directo al tema del hábitat, que este es el sectorial que tenemos que me resulta más interesante. Aquí estamos tratando de modelar lo que queremos del Estado de Colima con una visión a largo plazo, ¿sí? Va liderado el sector de la construcción, de la CEMIC, del Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, de toda la cadena de valor que está dentro del sector de la construcción. La ruta estamos haciendo la estrategia del MRT, precisamente la ruta, para fomentar la clusterización, la infraestructura de parques de I+D+I enfocados al tema del hábitat. Ya no es el clúster de la construcción, ahora es el clúster del hábitat, porque está implícito toda esta cadena de valor con una visión a reconstruir el Estado. Obviamente hay que fomentar centros de investigación, desarrollo e innovación para la digitalización del sector. Necesitamos hacer la planeación territorial y urbana, la gestión de la energía, de las telecomunicaciones, de las cuencas hídricas, fomentar la vivienda sostenible y gestionar modelos de economía circular y bioeconomía. Y en esta lámina, bueno, podemos presentar un poquito de lo que se quiere hacer, ¿sí? Cómo se quiere diseñar este nuevo Colima con una integración de todos los sectores y con una visión sistémica. Es importante que lo digamos porque todo está conectado entre sí. Entonces, es importante ver cómo diseñamos este nuevo hábitat de estas ciudades inteligentes. Y cabe mencionar aquí que para que tener una ciudad inteligente no es conectarle dispositivos que nos estén midiendo el clima, que nos estén midiendo la movilidad. Lo que tenemos que hacer primero es crear nuestro sistema operativo urbano, cómo se va a leer la ciudad, cómo funciona la ciudad, cómo se mueven los ciudadanos, qué requieren los ciudadanos, dónde están nuestras áreas económicas, qué recursos naturales tenemos, cómo vamos a gestionar los residuos sólidos, cómo vamos a generar nuevas oportunidades para las ciudades y cómo vamos a crear espacios colaborativos, ¿no? Al final el tema de las ciudades inteligentes pues es un tema de generar, de promover ciudades colaborativas, y atendiendo ya al tema específico que nos compete, que es la gestión de la energía, pues nos vamos a esta lámina. Estamos yendo de lo más general a lo particular, y bueno, dentro de las ciudades inteligentes y lo que tenemos que promover, pues es el tema de edificios inteligentes, de servicios digitales, de eficiencia energética. Hablaba Diego mucho del tema de la eficiencia energética, es sumamente importante el tema de la eficiencia, y cabe resaltar que en México esta investigación la hizo Lutron, precisamente una compañía de iluminación que maneja todo el tema de control y automatización dentro de residencias y de edificios, hablando de domótica y automatización y control. Ellos decían en esta investigación, o salió como resultado de esta investigación, que los mexicanos gastamos 1.5 horas al día de gasto energético desperdiciado, ¿no? Entonces, y dentro de este análisis se denota que es un tema cultural, que es un tema, la gente deja los focos prendidos, y tenemos que empezar a identificar qué acciones nos compete a cada sector, qué hacemos desde la casa, qué hacemos desde el gobierno como un gestor y facilitador, qué hace la empresa, qué hace la academia y qué hace la sociedad civil en general, ¿no? Es bien importante aquí también identificar que este tema ha crecido mucho, que ya tenemos en México, como ya lo mencionó Diego, diferentes tipos de certificaciones que han nacido, por ejemplo, la LEED, que nació de
de Estados Unidos. En México empezó a florecer a partir del 2015, ya tiene 5 años. Ya hemos estado transitando de edificios comunes a edificios con certificación LEED. Hay que mencionar que no es nada más llegar y poner un estandarte de que tiene una certificación, sino que hay que hacer todo un cambio de la infraestructura de los edificios. Cómo dividimos los circuitos eléctricos en temas de climatización, en temas de iluminación, en temas de controles de acceso, cómo centralizamos todo esto dentro de los mismos edificios. Todo esto se llama domótica, inmótica, y es importante que lo resaltemos porque ya estamos llevando el tema de eficiencia energética a los edificios y a tipo de viviendas también. Es importante promoverlo también. No nada más ha llegado la certificación LEED, también está llegando la certificación Net Zero, están llegando una serie de cuestiones importantes, y aquí yo me detengo a comentar el tema de que pasemos de la eficiencia a la transición, ¿no? Que ya hicimos la parte de eficiencia, es fundamental para poder llegar a un ahorro de la energía. El siguiente paso es empezar a promover la transición energética, ¿no? Y aquí nos vemos en otros temas más importantes, como la ley que se gesta a nivel federal nos va a permitir seguir promoviendo el tema de transición energética, como desde un hogar podemos poner un techo solar, como desde una industria transitamos ya hicimos nuestra eficiencia, ahora hacemos la transición a una granja solar que abastezca mi consumo en la industria. Y sí, como se mencionó también anteriormente, la factura eléctrica en México, el porcentaje más alto está en la industria y el porcentaje mínimo está en la parte residencial. Entonces, sí es importante que estemos promoviendo también desde la parte de política pública, como desde los hogares, desde los fraccionamientos, cómo se edifican nuevos fraccionamientos con iluminación proveniente de fuentes renovables o bombeo de agua potable también. Ese tipo de cuestiones es importante que los estemos promoviendo también. Me voy a pasar a la siguiente lámina. Tenemos ya solamente 2 minutitos, Gloria. Va. Aquí en la gestión del uso de la energía, bueno, como ya lo comentamos antes, pues el tema de fomentar redes eléctricas inteligentes, y esto implica que haya un desarrollo en la ingeniería eléctrica, que trabajemos más en el desarrollo tecnológico para el almacenamiento energético, ¿sí? Cómo fomentemos nuevas tecnologías para el uso y para compartir el tema de la energía, que aquí el blockchain también juega un papel muy importante y se están desarrollando cosas en ese sentido. También el tema del sector, en el sector público y en el sector privado, cómo desde los gobiernos apoyamos a los municipios para que puedan desarrollar eficiencia energética y transición energética, ¿no? Ya hay muchos municipios que están transitando gracias a la CONUE y al apoyo que tiene la CONUE a luminarias eficientes para poder administrar mejor el gasto de la energía. Todos pagamos el famoso DAP, el derecho al alumbrado público, que sirve para cubrir los gastos energéticos de todas las luminarias. ¿Cómo eficientamos eso para poder tener ahorros en ese sentido, ¿no? Pero también sería muy interesante que no solo estuviéramos en el tema de la eficiencia en ese sentido, sino que también pasáramos a la transición y que los gobiernos pudieran ser usuarios calificados del sistema para poder entrar a la transición. Igualmente, como ya lo comenté, el tema en el sector privado, edificios inteligentes, automatización residencial, arquitectura bioclimática y viviendas sostenibles. Me voy a la siguiente. Bueno, ya aquí lo concluimos. En resumen, el modelo está basado en la ciencia, la tecnología y la innovación. Importante la ciencia de datos, importante voltear a ver a la ciencia, la tecnología y la innovación como un detonador de nuevas oportunidades, como un detonador de nuevas tecnologías para poder utilizar energía de manera más eficiente, ¿no? Muchísimas gracias y quedo pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, Gloria. En efecto, después vamos a pasar a las preguntas. Seguramente habrán generado varias intervenciones. Ya regresó, se reconectó Katia Puga. Katia, te debo todavía algunos minutos porque fuiste la víctima del hackeo justo cuando estabas presentando. Déjame ir con Duncan Wood y después voy con Sergio y voy a cerrar contigo para hacer el ajuste de tiempo, si te parece bien. Duncan Wood es el director del México Institute del Wilson Center en Estados Unidos. Es un especialista en la política norteamericana y en la relación
bilateral México-Estados Unidos. Es copresidente del Consejo del Futuro Global dentro del Foro Económico Mundial sobre transparencia y anticorrupción. Duncan, adelante, tienes 10 minutitos para exponer. Gracias, José. Tengo unos comentarios bastante breves, la verdad, y no tengo una presentación formal. Primero, muchas gracias a Elizabeth, una gran amiga durante los años, y a María José por invitarme a este foro. Siempre es un gran gusto poder trabajar con amigos, amigas y exalumnos, exalumnas. Diego ya mencionó que, bueno, él fue mi alumno. Todo su éxito es debido a su trabajo y su inteligencia, a pesar de mis clases. Obviamente un gran saludo a Sergio, quien fue un gran colega mía en mis días en el ITAM. Y juntos escribimos este libro, este librote. Mira qué tan grande es sobre energías renovables. Ya lleva como 10 años. Tienes la versión en inglés. Fantástico, fantástico. Mis comentarios se van a enfocar en 3 diferentes áreas. Primero, lo que nos está trayendo la pandemia. Como muchos han notado durante este periodo, la pandemia no está tanto cambiando el futuro, pero está acelerando el futuro. Entonces, estamos viendo ahorita que en los transportes, en los bienes raíces, los edificios, estamos viendo de que hay un movimiento muy, muy rápido a hacer los cambios que estaban en camino de todos modos. Y obviamente mucho tiene que ver con el precio del combustible ahorita, pero también obviamente los cambios en la moda de hacer, la manera de hacer las cosas, los negocios, etcétera, etcétera. Yo normalmente en un año promedio viajo 100,000 millas en avión. Este año voy a viajar probablemente como 25,000. Por eso estoy ahorrando combustible de una manera impresionante. Y por medio de todos estos webinars puedo comunicar con un público mucho más grande. Obviamente hay costos de todo esto también. Yo extraño mucho a mis colegas. Extraño mucho al toque personal, al toque humano. Yo extraño mucho a México porque no he podido visitar. Extraño mucho a mi familia en Canadá, en Gran Bretaña, en Francia. Pero también yo creo que algunas cosas funcionan bastante bien por webinar, algunas cosas no tanto. Todavía es muy importante tener este contacto humano para poder negociar de una manera efectiva algunos temas. Y por eso yo creo que estamos viendo este Zoom fatigue, la cansancio de los webinars hoy en día. También yo creo que los costos se pueden ver en lo que está pasando con el mercado de bienes raíces en los centros urbanos. También porque obviamente muchos no están renovando sus contratos para rentar los edificios y muchos están perdiendo miles, millones o miles de millones de dólares en cuanto a la industria de restaurantes y los otros servicios en los centros urbanos. Entonces, esto ha sido una experiencia que nos puede enseñar mucho sobre lo que queremos hacer en el futuro y lo que no queremos hacer. Segundo tema es que ¿por qué este tema de de las ciudades inteligentes y las energías renovables y ahorros energéticos, por qué es tan importante para América Latina? Como todos sabemos, América Latina es una región muy interesante en cuanto a su capacidad para generar energías renovables. Es una de las regiones que hoy en día genera más energía como porcentaje del total de fuentes renovables. Y esto en gran parte tiene que ver con la importancia de la energía hidroeléctrica por toda la región. Pero también, obviamente, la región tiene gran capacidad para generar electricidad desde fuentes solares y eólicas. Entonces, América Latina tiene mucho potencial. También América Latina es muy vulnerable en cuanto al tema de cambio climático. Un país como México y los países de Centroamérica están exactamente en la región en donde el clima o el clima más violento
nos impacta de una manera muy, muy fuerte. La gente que vive, por ejemplo, en Tabasco, saben muy bien que implica los huracanes y lo que produce el Golfo de México. Y por las costas muy, muy largas y el hecho de que muchas áreas de América Latina son muy susceptibles a las inundaciones. El cambio climático tiene un gran impacto aquí. Y no podemos olvidar que hay mucha pobreza también en la región y los pobres son los que sufren más por el cambio climático. Muchas personas dependen de la agricultura por eso. Entonces, cualquier cosa que podemos hacer para mitigar el cambio climático, para hacer más énfasis en las energías renovables, sería muy bienvenida. Mucho se ha hablado hoy en esta sesión sobre el tema de eficiencia energética. Diego mencionó la CONUE en México, que tuvo grandes éxitos hace unos años. Pero hoy en día no veo una disposición por parte del gobierno actual de México de enfocar en estos temas, ni en energías renovables. Y el tema de la voluntad política es crítico en mi opinión. Pero si podemos ver la urbanización bien planeada como una oportunidad, yo creo que podemos convencer tal vez a los políticos. Pero esto es un gran sí, porque en este momento yo veo un proceso de urbanización en América Latina que no es planeado. Yo veo un proceso muy caótico. Y las imágenes que nos han compartido hoy en día, Gloria y Diego, sobre las ciudades, son imágenes de ciudades del presente de Asia, del futuro de América del Norte y de cuándo para muchas partes de América Latina, porque implican una inversión o inversiones enormes en cuanto a infraestructura. ¿Y de dónde va a venir este dinero? Pero la electrificación sí es el futuro. Si vemos lo que está argumentando hoy en día el candidato ex vicepresidente Joe Biden aquí en Estados Unidos en cuanto a su política para energía y para el Green New Deal, que es de su partido, no de él mismo, pero su plataforma política refleja algunos principios de esto. Él está apostando mucho en la electrificación masiva de la economía en Estados Unidos. Y él obviamente está hablando de inversiones enormes, gigantescos, de miles de millones de dólares o billones, en inglés trillones de dólares. Y esto es solamente una parte de lo que se necesita para realmente tener un impacto en cuanto al cambio climático. Si vemos estos planes que según los republicanos son demasiado ambiciosos, pero son solamente una parte de lo que se necesita para mitigar el cambio climático, vemos que se necesita mucho más dinero de lo que es disponible hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los principios que tenemos que seguir para hacerlo bien? Primero, diría yo, no repetir los errores del pasado cuando estamos pensando en este cambio a ciudades inteligentes, ciudades accesibles. Tenemos que pensar primero en la equidad. Equidad entre los pobres y los ricos. Equidad entre la moda de vida más tradicional y la moda de vida más moderna. Equidad entre las áreas rurales y urbanos. Y esto es un factor fundamental, no solamente en América Latina, también en Estados Unidos. Lo estamos viendo en la política de hoy, de que hay una división muy, muy fuerte entre los votantes que viven en áreas rurales en Estados Unidos y los votantes en áreas urbanas. Segundo, tenemos que reconocer, y los políticos tienen que reconocer, que el gobierno solito no lo puede hacer. Es que necesitamos una colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, porque los montos que estamos considerando son tan gigantescos. Tercero, la planeación a largo plazo. Hay muchos obstáculos que tenemos que superar
como ya mencioné, la infraestructura que visten, que vemos en América Latina es anticuada. Es anticuada y por eso tenemos que repensar cómo vamos a construir todo lo que necesitamos. Esto implica que obviamente el financiamiento es un tema crucial y no tenemos una respuesta para esto hoy en día, sobre todo por todo el costo que hemos vivido con la pandemia y COVID. Y por último, obviamente el tema de la voluntad política. Esto es lo que veo que es lo más problemático hoy en día. Siempre hay dinero si realmente quieres gastarlo. Los problemas, los obstáculos se pueden superar con tecnología y con la inteligencia humana y la inteligencia artificial hoy en día. Pero lo que falta en muchos casos es la voluntad política. En México, tristemente, lo veo de una manera muy, muy fuerte hoy en día. Tenemos un presidente, tenemos una administración que se enfoca en los viejos tiempos, en las viejas maneras de generar energía y en un modo de negociar la política, un modo de gobernar que realmente también es anticuado. Necesitamos políticos más modernos, necesitamos soluciones más modernas, pero también tenemos que respetar la equidad entre los grupos sociales. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Duncan. Voy ahora rápido a ceder el uso de la palabra a Sergio Romero para luego concluir con Katia Puga. Sergio Romero es director del Centro de Desarrollo Tecnológico en el Departamento de Ingeniería Industrial y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue miembro del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Secretaría de Energía. Y aprovecho también para agradecer todas las preguntas y los comentarios que nos están llegando por Facebook Live. Muchas gracias, gracias por sus preguntas, por sus interrogantes. Los vamos a sumar ahora que abra el espacio para las preguntas y respuestas y para poder discutirlas en el panel. Sergio, adelante, por favor. Muchas gracias, José. Un saludo a todos los panelistas. Querido Donkey, como siempre, un placer trabajar contigo otra vez. Ahí, como ya mencionó, pues, tenemos ya varios proyectos que hemos hecho ante el libro de energías renovables, pero creo que concerniente a este webinar, me recuerdo mucho nuestro trabajo que hicimos con Energizando la Frontera, porque ese trabajo que fue el analizar cómo diferentes tecnologías eólicas, solar y biomasa, en términos de energía en la frontera, podían resultar no solo en opciones de una mejora energética, pero también una mejora ambiental y, muy importante, una mejora social. Porque aquí es un punto que quiero tratar y comentar. Tengo más de 20 años trabajando en cosas de energía, desde desarrollando tecnología hasta dando asistencia, ahí bueno, siendo consultor en CENER, y algo que me he dado cuenta que es muy importante es no perder de vista que energía es una cuestión multidisciplinaria. Si no se tiene la parte política, la parte administrativa, la parte jurídica y la parte técnica trabajando juntos, no se tienen más que una serie de tonterías que son decisiones que no deberían de haber pasado. Eso ha ocurrido tanto a nivel local, nivel federal y demás. Pero prefiero hablar de las cosas positivas. Atrás elegí a propósito esta foto que tomé en un viaje que hice con Duncan a La Rumorosa, en Baja California Norte. Ahí la cuestión interesante es cómo se plantea ese esquema, porque es un buen ejemplo de cómo se pueden empatar todos esos sectores. Ahí lo que se hizo es que con dinero estatal se hizo la inversión de capital de ese parque eólico, y ese parque eólico está diseñado ya con un cliente que es el municipio de Mexicali, que lo utiliza para iluminación, y lo que ahorra el municipio de Mexicali en lugar de comprarles energía a la CFE es una ventaja. Pero también lo que se obtiene de ganancia del parque se va a un incentivo directo para adultos mayores, madres solteras, o sea, muy, muy enfocado, que son tarjetas o eran tarjetas de pago de 100, 200 pesos, que para familias de escasos recursos son muy importantes en su recibo eléctrico. Pero ahí estamos viendo un ejemplo de cómo se empatan tecnología con políticas, inversión y demás.
es un muy buen caso. Me gusta jugar con los backgrounds. Este es nada más una cosa que muchos conocen ahí en el bosque de Tlalpan, en la Ciudad de México. Se decidió la administración poner unos cuantos paneles solares en las cabañas que están arriba. ¿Por qué? Porque salía más barato eso que tender cable. Pero tal vez ese tipo de cosas pueden estar combinadas. El último ejemplo así del pasado que quisiera mencionar es uno de los proyectos más bonitos que he participado, que fue en asesorar a nuestro alumno Duncan Aglev Kuznetsov, cuando estaba ahí trabajando con una compañía que estaba a cargo de la electrificación e iluminación de la nueva autopista Urbana Sur. Porque ahí los términos de referencia que había con el gobierno era que la iluminación tenía que ser solar, así de vago. Pero lo que hicimos fue planear un contexto en el cual aprovechamos la figura del banco de energía que existía y que nos daba un tiempo de poder guardar nuestra energía renovable hasta por un año, para poder calcular un sistema que era parte de la misma infraestructura, y entonces tenemos islas de carga, como esta que está atrás, que se extienden en varias partes de la obra y que van directo a proveer energía a través de unas subestaciones en la parte de abajo, y esa energía se contabiliza. Y entonces en primavera, verano, producíamos energía excedente y en otoño, invierno se recuperaba. Y salió magnífico, o sea, reduciendo los tiempos de retorno por 3 años comparado con proyectos solares anteriores. Lo que quiero expresar con toda esta introducción técnica es, a final de cuentas, la energía se tiene que ver tanto de generación, consumo y el ambiente en el que está trabajando. Pero estos esquemas de ahorro no van a ocurrir a menos que haya, una actualización de los tomadores de decisiones en cuáles son las opciones que hay tanto de tecnologías de implementación y proyectos en diferentes sitios del mundo, y 2, que se lleven a cabo con una voluntad política que bien mencionó Duncan. Es el principal aliciente o freno que dependiendo quién lo tome, que pueden tener estos proyectos. Recuerdo de la plática que mencionaba Diego de posibles medidas de ahorro de energía. Cuando se aprobó el primer PRONACE, Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, en la época en que Georgina Kessel era secretaria de Energía y me hizo el honor de nombrarme consejero, ya se detectaban, se utilizó una metodología adaptada de McKinsey que era para gases de calentamiento global, para poder medir posibles ahorros, y se encontraron objetivos. Ya que se identificó el objetivo, se vio que cosas que se han repetido, iluminación, motores, cogeneración, eficiencia del parque vehicular, son medidas de eficiencia energética que tienen un retorno inmediato. Entonces, los esfuerzos tienen que estarse metiendo. Se mencionó también muchas veces cómo los diferentes sectores, o sea, tratar de tomar la foto de quiénes son los mayores consumidores de energía. Los diferentes sectores son prácticamente los mismos en todo el mundo. Consume más transporte, luego va industria, luego va residencial y luego va comercial. Entonces, los ahorros energéticos van a depender de cómo se está consumiendo eso. Si tenemos una economía muy avanzada como la que disfruta Diego, en el cual tiene una alta electrificación, entonces lo que hay que apostar es por transporte eléctrico. Pero no me quieran meter transporte eléctrico en exceso en la Ciudad de México cuando estamos dependiendo de la planta termoeléctrica de Tula que quema combustóleo y que nos está envenenando a todo mundo. Entonces son escenarios muy diferentes. Hay que generar un ambiente completo dependiendo la extensión de responsabilidad y cosas que hay. Medidas muy buenas de eficiencia energética que pueden tomar estas urbes. Tengo que apreciar el trabajo de Claudia Sheinbaum, porque fue la persona que después de 30 años, 28 en realidad, tomó la decisión de modernizar el transporte de trolebús, que es un medio masivo de transporte muy eficiente en términos de costo, en términos de cantidad de gente que lo lleva, y tomar una decisión muy interesante en la tecnología. Regreso a eso. Trolebuses que tienen un pequeño banco de baterías que les permite tener una pequeña autonomía, 40 kilómetros, pero que puede ser suficiente para no necesitar mantener el tendido eléctrico de las líneas, y da muchas posibilidades en comportamiento, porque a final de cuentas las medidas de eficiencia energética siempre van a ser en 3 niveles. Lo primero que voy a tratar de buscar
es cambiar mis hábitos, cambiar mi operación. Y muchas veces, me parece que Gloria nos lo mencionaba muy correctamente, la gente no se acuerda de apagar la luz. Bueno, ese es un hábito, pero ¿por qué le voy a enseñar a la gente a apagar la luz cuando puedo tener un sensor que la va a apagar por mí? O sea, me aprovecho de la tecnología, pero son cuestiones de hábito. Hubo un ejemplo que ya no voy a mostrar, pero para una empresa, una imprenta, encontramos que podíamos reducir su factura eléctrica en un 30%, simplemente identificando cómo consumen energía y después cambiando los hábitos de velocidad de impresión, hora en que imprimen, etcétera. Y eso ya puede ser un ahorro sin invertir un peso, es nada más estudiándolo. Lo que sigue fue lo que hicimos primero en el primer PRONACE, que fue el proyecto de cambio de luminarias. Se cambiaron los focos incandescentes, después de probar, se invirtió una gran cantidad de dinero para generar un esquema en el cual familias de escasos recursos pudieran sustituir la tecnología del producto y con eso tener una reducción energética que era un ahorro inmediato para gobierno, porque hay muchas cosas que nuestros gobiernos en Latinoamérica están subsidiando. Entonces, si reduces el consumo del combustible que está subsidiando, el ahorro es gubernamental. Y es algo que hay que ver siempre. Finalmente, entre todas estas ideas, porque me gusta mucho hablar de tecnología y me puedo meter a varios lados, pero creo que hay algo muy importante, que son los incentivos. No va a existir un cambio a menos que venga un incentivo adecuado con ellos. Quisiera cerrar compartiéndoles mi último trabajo de investigación con un brillante estudiante, Silvestre Magaña, que por aquí nos está oyendo. Entonces, si me permiten un segundo, comparto pantalla y platicamos un poquito de esto. No, Sergio, nos quedan un par de minutillos. Ok, me reduzco a 2, José, gracias. Vas. La idea es que pensamos, es inminente que en la Ciudad de México va a incrementarse la cantidad de vehículos eléctricos. Entonces, pensar con una forma holística, combinando tanto negocio, estrategia, tecnología. Y primero, como bien hicieron varios de mis colegas, ver qué ha ocurrido en el mundo, qué tipos de incentivos existen para vehículos eléctricos y qué efecto tienen. Eso es nada más para entenderlo. Aplico la técnica. Estimo un pronóstico de cuántos vehículos eléctricos van a incorporarse en el futuro. Ahí utilizamos una cosa que es un modelo difuso de BAS, que básicamente es para pronósticos en bienes duraderos, que se tarda mucho en cambiar. Y los escenarios son dependiendo de la gran variable, que es el costo del vehículo eléctrico. Si permanecen siendo excesivamente caros, actualmente 800,000 pesos el vehículo, el valor promedio, va a ocurrir la curva de hasta abajo. Si se reducen los costos, como se está esperando con la reducción del costo de batería, podemos tener un escenario como el de hasta arriba. Pero eso, empatado con los hábitos de a qué hora se manejan, en qué momentos están, nos da la imagen opuesta, que es en qué hora no se maneja y por lo tanto en qué hora se pueden cargar los vehículos. Y se encuentra que es en la hora en la que están en zonas residenciales, en las casas. Entonces viene el problema, porque eso lo van a enfrentar todas nuestras ciudades. Mientras crecen los vehículos inteligentes, van a necesitar cargarse. Si los hábitos de carga están ocurriendo en horario punta, entonces todo esto va a implicar una inversión de millones y millones de dólares simplemente en poder generar esa nueva demanda. Entonces la propuesta, o a lo que íbamos, es en lograr algo así como esto, en empatar esa demanda extra que es la carga de vehículos eléctricos con la demanda actual. ¿Cómo se puede lograr? Pues utilizando nada más un poco de tecnología. Llega uno a su casa, conecta el vehículo eléctrico para cargarlo, pero no se va a cargar de inmediato, sino se va a esperar el cargador inteligente a que sea el horario en que puede empatar. Ahí entran los smart grids y la tecnología de información que nos mencionaba Gloria. Todo se está combinando. Finalmente, pues eso va a empatar con cuántos cargadores hay disponibles. En el momento en que la relación no sea prácticamente 1 a 1 entre vehículos y cargadores, otra estrategia tendrá que utilizarse. Pero era un ejemplo que quería tal cual expresar para mostrar cómo estas nuevas estrategias tienen que estar combinadas con tecnología y conocimiento y varias otras áreas, porque en verdad, créanme que después de más de 20 años trabajando en energía, lo más común que ocurre es que no se fijan en lo que ha pasado atrás, tanto lo bueno como lo malo, pero aprender de esa experiencia y que quede bien documentado. Y pues hay que saber qué ocurrió en el pasado para poder planear el futuro. Realmente, les agradezco mucho.
Muchas gracias, Sergio Romero. Muchas gracias por tu intervención. Voy a recuperar la participación de Katia Puga. La dejaste, Katia, antes de que nos hackearan, justo en uno de los temas que ha sobrevolado casi todas las presentaciones y parece uno de los asuntos centrales sobre la reflexión de hoy, y es el enfoque social, el tema de la desigualdad. Gracias, Pepe. Sí, o sea, dos ideas nada más que me parece que además han trazado casi todos los colegas que me han antecedido, y es, si estamos pensando en ciudades inteligentes y todo, digamos, el despliegue de alternativas tecnológicas que tenemos que impulsar para llegar a ese modelo de ciudades, pues hay que poner en la mesa una serie de premisas, y es un poco lo que yo quería compartir, ¿no? Primero, que esas ciudades van a tener que lidiar con una serie de desigualdades estructurales, que es en lo que me quedé, y que se expresan estas desigualdades en fragmentación, en exclusión, en discriminación, en pobreza, en marginación, en patrones, digamos, de transporte, en viviendas que no tienen la calidad suficiente, y que un poco la premisa detrás de esto era cualquier narrativa en torno a las ciudades y cualquier construcción de alternativas de política y de diálogo con las alternativas tecnológicas pasa necesariamente por articularlo con un discurso en torno a la justicia social. Me gusta un poco las reflexiones de los colegas que me antecedieron, es esta mirada multidisciplinaria, multidimensional que hacemos sobre los temas de energía, eficiencia energética, transición energética, etcétera, precisan de esta incorporación. Y quiero poner dos ejemplos rápido porque sé que tengo 2 minutos, pero estos dos ejemplos me parecen ilustrativos del diálogo entre la tecnología y los retos a nivel social. Uno es que en ciudades inteligentes parte de la discusión importante es cómo se promueve, ¿no? Los sistemas de medición inteligente y las redes inteligentes, smart meters y smart grids. Y, o sea, reconocemos que son una alternativa, por ejemplo, para evitar pérdidas de electricidad en nuestros sistemas de transmisión y distribución, confiabilidad de nuestro sistema en general, y que además es un tema importantísimo. En la región, en América Latina se pierde un montón de energía por cuestiones técnicas y no técnicas, y estamos muy por encima de los niveles aceptables en países OCDE, y además el costo, digamos, económico asociado a las pérdidas es importante, ¿no? Hay por ahí un estudio del BID que señala que en América Latina hay el costo por pérdidas a nivel regional es cercano al 0.3 del PIB, y que eso es, digamos, asimilable al monto de algunos programas sociales en países en América Latina, y recuerdo que siempre ejemplifican el de Bolsa Familia en Brasil, ¿no? Entonces, habiendo reconocido la importancia que tiene esta tecnología, la mirada, digamos, que yo quiero posar sobre la óptica social, es que estas tecnologías tienen un amplio potencial para impulsar empoderamiento ciudadano digital, para asegurar que el consumidor tenga información sobre su consumo, sobre los costos, tomar decisiones sobre ese consumo, reducir esos costos, incluso decisiones sobre la reducción del consumo que me parecen súper interesantes, y que si los pensamos desde una óptica de derechos, o sea, estamos frente a la posibilidad de que estas tecnologías habiliten una ciudadanía activa y responsable. La mirada, digamos, desde las desigualdades nos invitaría a pensar, por ejemplo, lo que ha pasado en lugares en donde se han llevado las iniciativas para instalar y hacer un despliegue masivo de los sistemas de medición inteligente. A mí me gusta mucho ejemplificar cómo en distintos lugares se han encontrado resistencias por parte de los consumidores para adoptar estas nuevas tecnologías, ¿no? Estados Unidos y Reino Unido, por razones que tienen que ver con preocupaciones relacionadas con la privacidad, el acceso a la información, ¿no? Permanente recolección de datos que se hace a través de estos sistemas de medición, y esta visión de los consumidores de qué se hace con esos datos, qué derechos tengo en este contexto de las nuevas tecnologías. Y el extremo, lo que pasa en las favelas brasileñas, en donde también cuando se intentaron hacer despliegues importantes para instalar estos nuevos sistemas de medición inteligente, hubo problemas vinculados a que pues estos sistemas lo que hacen es regularizar a zonas en las que o bien no se paga por la electricidad porque hay un robo abiertamente,
o bien donde se modifican los sistemas, ¿no? Para reducir las tarifas de lo que, alterando, digamos, lo que realmente consumimos, y que, digamos, en estas condiciones de precariedad, de violencia, la reacción frente a estas tecnologías implicó que durante varios años, ¿no? Se puso un freno importante, ya sea, digamos, por esta costumbre en términos del consumo, pero también porque en algunos casos se incrementa, obviamente, las tarifas eléctricas para familias que ya están en unas condiciones complicadas, ¿no? Entonces, como esas dos miradas, siempre ponerlas en torno a estas tecnologías que ofrecen sin duda soluciones importantísimas. Y ya voy a dejarlo aquí porque mi otro ejemplo es sobre generación distribuida y sobre los cambios de fondo que implica en términos de poder, en términos de transformar la visión central, vertical, hacia una más democrática, abierta, con poder desde lo local. Pero yo creo que en las preguntas igual podría abordar un poco este ejemplo. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Katia. Pasamos ahora, si les parece, a un intercambio de ideas y a incorporar también, por supuesto, las preguntas del público. Tomo la última intervención de Katia cuando se refería a las resistencias, porque ese parece ser uno de los temas que planea buena parte de las presentaciones que escuchamos y que por supuesto tiene que ver con los desafíos concretos para empujar las políticas de ahorro energético y de eficiencia de la energía. Parece que uno de los temas en los que todos han coincidido es en el papel central que van a jugar los estados en términos de capacidad de planeación, fijar objetivos, crear incentivos adecuados para alcanzar estas ciudades, digamos, inteligentes post-COVID. Al mismo tiempo que al menos Sergio y Duncan lamentan la falta de voluntad política. ¿No es un poco contradictorio, por un lado, pues saber que son los estados los que van a tener que empujar esto al mismo tiempo que no perciben en muchos casos la voluntad política? ¿Cómo ves, Duncan? Sí, obviamente hay un gran problema allá. Mucho tiene que ver obviamente con el dinero, pero también mucho tiene que ver con la perspectiva, la filosofía o la ideología de los gobernantes. Yo creo que valdría la pena mucho enfocar mucho más a nivel local, estatal o municipal, pero ahí tienes problemas todavía más grandes en cuanto a finanzas. Entonces, necesitamos algún tipo de colaboración, alianza entre los gobiernos locales y el sector privado. Yo soy de la idea de que necesitamos mucho más enfoque en la descentralización de los gobiernos. Yo creo que la ciudadanía se beneficia mucho más por esto. Y cuando veo, por ejemplo, a un país como México, veo que tenemos un gobierno muy, muy centralizado, pero a nivel estatal, a nivel local, hay posibilidades que hemos visto por los éxitos o el éxito de los estados norteños, por ejemplo, que han podido realmente aprovechar de las oportunidades de la economía moderna y que están en una posición mucho más fuerte para avanzar con ciudades inteligentes. Entonces, mucho tiene que ver con estos temas y obviamente de que la ciudadanía misma lo tiene que exigir. Y por eso eventos como estos son tan importantes en cuanto a educación pública, pero también tenemos que realmente mostrar los temas que bien explicó Sergio, de que la gente misma se puede beneficiar de este tipo de programa. Y tenemos que hacer esfuerzos mucho más grandes para explicar por qué las energías renovables, por qué la electrificación, por qué inversiones en la infraestructura son tan benéficos para las personas, para la ciudadanía, y mostrar la voluntad política, no solamente de los gobernantes, pero también del sector privado. Sergio. Es cierto, Duncan. A ver, como siempre... Sergio, ¿dónde pondrías el acento? ¿Diseño institucional y la ideología del gobierno, la descentralización, el nivel de fuerza de los gobiernos locales, como acaba de decir Duncan? ¿Dónde está el punto? Ok, la experiencia de los últimos 2 años nos ha enseñado que un esquema
legal o un esquema que ya existía, que permitía muchas cosas, se puede ver frenado por ideas o falta de voluntad política. Tenemos argumentos que exhibe el secretario de Energía, que era lo que oía de los retrógradas en contra de las tecnologías renovables hace 20 años. Y esos son los que escriben hoy. Decir que qué hacemos cuando nos sopla el viento o demás. Voluntad política. Estamos hablando de smart meters, está Katia. Bueno, los medidores bidireccionales para que privadamente uno pueda poner paneles solares en su casa, no ha habido un permiso en cerca de un año. O sea, ahí está el problema de voluntad política. Hay esquemas que permiten hacer muchas cosas y creo que institucionalmente se pueden lograr, pero es muy importante que se permita el trabajo y que no haya ideologías atrás de decisiones que deberían ser técnicas financieras y sociales. O sea, técnicamente yo quiero usar la fuente de energía más barata en ese momento. Financieramente yo quiero tener las finanzas más sanas en mi empresa paraestatal. Y socialmente yo quiero proveerle al pueblo la energía en el momento en que esté. Entonces, definitivamente, la clave es, no importa qué tan bueno sea el esquema institucional que exista, mientras no haya una voluntad que permita lograrlo, no se va a lograr nada. Entonces, hay que, como dijo Duncan, pasarle la moneda, ni modo, a los gobiernos estatales, municipales y locales, porque son los que pueden hacer gran diferencia. Son los que pueden generar proyectos de inversión que bajen y nuevas medidas. Déjame ir a un caso concreto, el que nos trajo Gloria Marmolejo. ¿Qué ventajas ves tú dentro de esta discusión, Gloria, de los gobiernos locales? Los gobiernos locales pueden, digamos, tomar ese liderazgo para empujar esta clase de proyectos, aunque no tengan el poder, digo, el respaldo del gobierno federal. ¿Qué ventajas encontraste tú en el gobierno estatal? Mira, José, en efecto, en los gobiernos, este es un reto que le toca a los gobiernos subnacionales, ¿no? Y es un tema que la ley federal o todo lo que está sucediendo en la política pública energética, pues no está facilitando el trabajo para los estados, ¿no? Al final del día, derivado de la política, nacen las agencias de energía o direcciones de energía en cada estado, ¿no? Afortunadamente, hemos logrado hacer una asociación nacional de funcionarios estatales de energía que se llama AFE, donde estamos 30, todavía nos quedan 2 pendientes, y estamos tratando de impulsar política pública local y acción local articulados con nuestros municipios, porque no tenemos otra opción, es importante que lo hagamos, ¿no? Es en efecto, como lo comenta Duncan, estamos trabajando muy de la mano con los empresarios, en los modelos que estamos queriendo impulsar. Están los empresarios, están las alianzas internacionales. Cabe mencionar que muchos de los estados estamos en el grupo climático Under 2. Estamos viendo modelos de temas de movilidad urbana, eléctrica, temas de eficiencia energética, temas de redes de aprendizaje con los municipios, y eso creo que es sumamente importante para el país, ¿no? Pero es verdad, en la política decimos que del discurso a la realidad, pues hay un presupuesto, ¿no? Y mientras no haya presupuesto, no hay incentivos, es más complicado llegar a la meta, ¿no? Sí está el reto del lado de los subnacionales, sí estamos tomando el tema como propio y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance y un poquito más a través de las alianzas. Pero quiero cerrar haciendo un comentario. Es muy curioso la política del titular, de la cabeza del sector, que es la Secretaría de Energía y la CFE y demás, a diferencia de las otras, ¿no? Por ejemplo, ahorita CONACYT tiene una convocatoria para eficiencia energética, transición energética y este tipo de cosas. Entonces, hay otros fondos, otros instituciones que están trabajando en el tema, ¿no? Y también hay que visibilizarlo. A ver, entiendo que Duncan quiere pedir la palabra, pero déjame antes, Duncan, ir con Diego, porque, a ver, Diego trae en esta discusión la visión de algunas de las ciudades de mayor consumo de energéticos, pero también de las que han enfrentado transiciones importantes. ¿Cuál es tu visión, tu visión desde esa experiencia, Diego, de los países del Pacífico, las capitales, ciudades del Pacífico? ¿Qué modelo siguieron? ¿Dónde estuvo el acento? ¿En los subnacionales? ¿En la voluntad política de los gobiernos centrales o federales?
¿Dónde estuvo? ¿Hay alguna constante o no? Es una discusión fascinante, me parece, y hay algunos casos, digamos, que varían un poco. Es verdad que en muchos de los casos la parte nacional, el liderazgo nacional, y sobre todo en países donde, digamos, hay una centralización mayor, aún más que en México, como es el caso de Japón, por ejemplo, pero pensemos en Hong Kong también y pensemos en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Realmente hay un rol importante del gobierno central, pero no solamente ha sido ese. Entonces me gustaría, por ejemplo, un caso de ciudad de eficiencia energética que es muy interesante, es Hong Kong. Y uno de los factores fundamentales ahí que los llevó fue la falta de recursos energéticos, es decir, todo lo tienen que importar, gas, electricidad, petróleo. Entonces, eso les hizo racionalizar la parte de la demanda y responder del lado de la demanda. Y, por ejemplo, Hong Kong es un ejemplo en términos de eficiencia energética en la región, acá en Asia, pero también se han tomado medidas que llevan ahí en otras partes de la ciudad, en otras partes del mundo, perdón, y de la región. Un caso interesante para pensarlo nada más que hay los ricos, los países desarrollados son los que hacen. Una ciudad, por ejemplo, en Perú, que nosotros tuvimos un proyecto con ellos y que es un municipio pequeño, se llama San Borja, es en la región de Lima, y ha tomado desde lo local un rol bastante importante de financiamiento, de rediseño, de espacios públicos, de uso de bicicleta, de cambio de luminarias, que ha tenido un impacto fundamental, y eso ha sido como una parte de mediano plazo y que ha abrazado a lo largo de ya, me parece, 3 o 4 administraciones, ese gobierno municipal en el caso de Perú. Entonces, digamos, para englobar la idea, diría que sin duda en los casos donde se requiere una transformación, digamos, más profunda, es necesario el rol de los gobiernos centrales, pero no solamente, o sea, no es el único camino, y sin duda los gobiernos locales, hay muchos ejemplos de cómo lo pueden hacer, y ahí está uno en San Borja, en Perú, que digamos es un gobierno pequeño, pero hay otros casos en América Latina como Medellín y, por ejemplo, Fukuoka en Vietnam, que tienen temas y casos de estudio bastante interesantes. Nunca habías levantado la mano, adelante. Sí, nada más iba a decir que en los Estados Unidos lo que hemos visto durante los últimos 20, 30 años es que cuando hay retrocesos a nivel federal en cuanto a la lucha contra el cambio climático, los estados y los municipios han jugado un papel fundamental. Y hoy en día, durante la administración Trump, hemos visto de que no hay un compromiso fuerte en cuanto al gobierno federal de mitigar y de combatir al cambio climático, pero las ciudades y los estados están jugando un papel fundamental por medio de la regulación, por medio de las inversiones y por medio de la educación pública con sus poblaciones. Y esto yo creo que hemos visto en algunos casos, como acaba de mencionar Diego, en América Latina. No podemos olvidar de que en la Ciudad de México mismo vimos que tuvimos un jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, quien ganó premios a nivel internacional por su enfoque sobre la política ambiental. Supuestamente él tiene un interés en eso. Durante años, la Ciudad de México ha sido realmente mucho más avanzado que el resto del país. Hoy en día tenemos una jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, que, como bien mencionó Sergio antes, quien supuestamente tiene un enfoque también sobre ecología. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer y no debemos detenernos por la falta de voluntad política a nivel federal. Katia, ¿tú cómo ves? ¿Crees que México pueda seguir una dirección similar? Todos sabemos que el gobierno federal no ha sido especialmente favorable a impulsar la transición energética. ¿Crees que el camino sí va a estar en los estados, gobiernos locales, estatales? ¿Ves esa posibilidad? Sin duda, para coincidir con mis otros colegas, hay muchas experiencias, me gusta mucho la referencia que se hace al caso de Trump, porque cosas muy interesantes que hemos visto en California y en otros estados de la Unión Americana han sucedido con independencia, digamos, de esta definición tan contraria a la lucha contra el cambio climático que se materializó en la salida del Acuerdo de París.
Yo te diría que aún coincidiendo con eso, todavía jalaría un poco más el argumento y hablaría de las oportunidades que van a venir directamente desde la organización ciudadana. Y cómo hay otras experiencias también que están sucediendo en el mundo de impulso de un nuevo paradigma que pone un énfasis en el control social de temas de generación de energía eléctrica, ¿no? En Europa y en España, por ejemplo, con el tema de las comunidades energéticas, las grandes experiencias que se tienen en Holanda, en Dinamarca, en Australia, sobre la generación controlada socialmente por comunidades, la participación de comunidades en la generación de energía eléctrica, pero en América Latina también, en Argentina, en Costa Rica, la emergencia de cooperativas energéticas, incluso en México, algunos ejemplos ya incipientes que creo que fortalecen un poco la idea desde lo local, cómo se puede construir y no solamente necesariamente desde gobiernos locales en coordinación con el sector privado, sino también, ¿no?, de una llegada como más fuerte, de mucho más empoderamiento social por parte de las propias organizaciones ciudadanas y las comunidades. Me parece que ahí también en lo local está este otro componente desde donde pueden emerger cosas bien interesantes para acelerar la transición y para también adoptar algunas otras medidas, ¿no? Yo te hacía referencia al caso de la generación distribuida, porque me parece que de fondo lo que está planteando este nuevo paradigma que habla de democracia energética y tal, es cómo pasamos de un sistema controlado verticalmente, centralizado, a uno descentralizado que tiene generación distribuida en el territorio, donde a lo mejor el consumidor ya también es productor o generador de energía, y que ese tránsito, en última instancia, de lo central a lo local, es un verdadero cambio en la distribución del poder. Por eso hay tantas resistencias, ¿no? Por eso vemos cómo la bandera principal en contra de la generación distribuida es por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no?, que argumentando técnicamente la estabilidad del sistema eléctrico nacional, etcétera, justifica. De fondo está esa distribución y ese cambio en el poder, y por eso es que de lo que hablamos también cuando hablamos de estos temas es de la necesidad de nuevos esquemas de gobernanza, de participación, regulaciones, etcétera. Pero pondré el acento ahí en que también desde la mirada de lo local está esta otra posibilidad con comunidades y organizaciones ciudadanas. Control social para avanzar, digamos, hacia un tema que ha preocupado a la mesa, y es el tema de la desigualdad. También le preocupa a los comentarios que hemos estado recibiendo por Facebook Live, Alejandro Lieberman, preocupado por el reordenamiento territorial como una pieza clave para la construcción de ciudades inteligentes, así como los incentivos que también se mencionan en la mesa. Pero les preguntaría ya a la recta final, porque se nos acaba el tiempo, les preguntaría a Sergio, a ver, el control social, ¿realmente tú crees que esa es una de las claves para poder tratar de garantizar, no repetir los mismos malos planteamientos de ordenamiento territorial y lograr ciudades más igualitarias y no como las que estamos viviendo hoy? Y lo pienso además al calor de las propias consultas de participación ciudadana. ¿Son esas las salidas? ¿Son esas las claves para poder impulsar una mayor igualdad? Creo que hay cosas muy importantes que se han ido mencionando. Es saber el alcance de la tecnología en estos momentos, el alcance de dónde se pueden llevar diferentes decisiones. Mantener la igualdad se va a mantener cuando el objeto no sea algo trascendental. Mientras no se reduzca el costo de adquisición de la energía, nunca se va a poder lograr esa igualdad. Es muy fácil sentarnos en nuestra casa, en nuestra Zoom, en internet, y pensar cuánto estamos pagando en lo peor tarifa DAC, 4 pesos por kilowatt hora o algo así por el estilo, mientras hay gente que no puede pagar 80 centavos de kilowatt hora subsidiado. Entonces, esa gran brecha de costos es la que tiene que cambiar. ¿Y a qué va empatado? A que es la estrategia energética tendría que ser encontrar la forma de producir y llevar la energía más barata disponible al consumidor. Había una pregunta en Facebook de que cuál es el impacto de la política actual para desincentivar el uso de energías renovables y demás.
voy a ejemplificarlo muy prácticamente. Una gran mejora que había habido en términos legales es que para instalaciones de energía renovable, explícitamente solar o eólico, abajo de 500 kilowatts, no se reducía enormemente la cantidad de permisos, tanto de medio ambiente, de la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Y como existía la estrategia u obligación de que en cada nodo de interconexión se tenía que despachar primero la energía más barata, eso dejaba un gran incentivo de negocio, porque cualquiera podía llegar a encontrar ese municipio que requiere esa energía renovable, esa energía limpia, para cumplir los acuerdos y hacer la inversión. Bueno, eso acaba de desaparecer recuérdame, Katy, hace un mes fueron las nuevas reglas de despacho, me parece, que básicamente es primero despacha CFE, luego CFE, luego CFE, después CFE, y si hace falta, primero checo en CFE. O sea, es imposible hacerlo así. Estamos hablando de que si no tienes una generación de energía eficiente y barata, nunca vas a poder cumplir esa brecha social. Entonces, me atrevo a declarar que la estrategia actual está incrementando esa brecha social. Diego, ¿cómo ves tú esta discusión? ¿Control social, participación ciudadana para definir inversiones y el tipo, digamos, de planeación y objetivos, o reducción de precios necesaria como condición para avanzar? Yo diría, ambas son necesarias y empezaría por la parte de social, de participación y demás. No tiene que responder a la lógica de partidista, es decir, a lo que voy es, los partidos, los candidatos, los políticos pueden abrazar esta agenda independientemente de la bandera que tienen. Si los candidatos de oposición en este momento, en el contexto particular de México, como lo han hecho algunos gobernadores, ¿no?, del PAN y demás, quieren abrazar esta idea de renovables, de eficiencia energética, qué bueno que lo hagan. Y si por ahí el gobierno de la Ciudad de México lo hace de otra manera, tal vez más discreta, más bueno, también que lo haga. Creo que la parte de la sociedad y, por ejemplo, de nuestra parte, digamos, más académicas, de ONGs, de participación social, como decía Katia, es fundamental para poner estos temas en la agenda. Estos espacios son muy importantes porque obligamos de cierta manera a que estos temas tengan mayor visibilidad y pues que algún político, tal vez de manera oportunista, tal vez para avanzar su carrera, lo tome y llegue a la parte de gobierno en algún momento. Por otra parte, la parte del acceso y asequibilidad es sin duda necesaria. Ahí comparto completamente con Sergio la opinión, y es necesaria sobre todo para estos temas de brecha y desigualdad. Y concluyo diciendo con la parte de gobiernos locales, es necesario el desarrollo de infraestructura, que hay ejemplos muy concretos y que no necesariamente son los más caros. Pensemos, por ejemplo, en temas de eficiencia energética, cambio de luminarias. No solamente tiene un impacto en la parte de eficiencia energética de emisiones, pero también tiene otros bienes como mayor seguridad, mayor visibilidad en la noche, tal vez más gente puede salir, tal vez, puede tener una mejor calidad en el aire al tener una menor generación de combustibles fósiles. Hay beneficios que van más allá de la eficiencia energética, pero que salen de esta parte. Y eso es un rol que pueden hacer los gobiernos locales. Duncan, ¿querías tú intervenir? Sí, algo que estoy viendo en el chat, de que hay preguntas sobre los incentivos, etcétera. Y yo creo que estamos olvidando algo fundamental, muy, muy básico, que es un factor necesario, pero no suficiente. Es que hoy en día los inversionistas están buscando certidumbre, como siempre, ¿no? Y hoy en día en países como México, eso falta. Entonces, los cambios que estamos viendo en el marco legislativo, marco regulatorio, el ambiente de inversiones, el perfil de México hoy en día. Y siempre comparto esta historia de que yo doy pláticas, conferencias varias veces al año con eventos de inversionistas en mercados emergentes. Y siempre pongo la pregunta al público allá. ¿Quién aquí está interesado en invertir en México? Y durante el sexenio de Peña Nieto, el sexenio de Calderón, es que vi como la mitad de un público de 200 personas, inversionistas todos, levantaron la mano, porque México es un país muy, muy atractivo por varias razones. Hoy en día, cuando pongo la misma pregunta, nadie levanta la mano, o 1 o 2 personas dependiendo del evento. ¿Por qué? Porque ya desapareció el certidumbre en México.
para los inversionistas. Si no tenemos esto, no podemos atraer el dinero, los planes, la tecnología, el know-how que necesitamos para hacer todo esto. Y además, más allá de eso, yo creo que obviamente, y Sergio ha hablado de esto mucho, es que la importancia de tener una red eléctrica que es estable y que puede garantizar un suministro de electricidad confiable. Porque si no, estamos hablando de sistemas eléctricos del siglo XX y no del siglo XXI, entonces no podemos ni soñar en ciudades accesibles, ciudades inteligentes en América Latina. Gloria, siguiendo la misma pista, ¿quién está interesado en invertir en el estado en tu estado, en Colima? Y si te ha afectado la falta de certidumbre o de incentivos que acaba de señalar Duncan a nivel del gobierno federal. Totalmente, José, lo que comenta Duncan es totalmente cierto. Colima tenía un proyecto muy interesante que era una planta undimotriz para generar 4 megawatts, que no hay en México, es una tecnología israelita junto con una tecnología mexicana, y justamente por eso la inversión está parada, ¿no? Y es una inversión bastante grande, ya tiene todos los permisos y tiene todos, o sea, los terrenos comprados, todo el proyecto hecho, ¿no? Y lo que realmente requieren los inversionistas, pues es certidumbre legal, Estado de Derecho, ya no programas e incentivos, sino capital humano, formación. Estamos perdiendo empleos para especialistas en este sector, ¿no? Entonces es importante que sí volteemos a ese tema. También tomando el tema de la parte social, pues sí es importante la activación de los organismos sociales en este tema. Y también hablando un poquito del tema de los gobiernos subnacionales, llámese estados o municipios, es un reto y un trabajo que tenemos que incentivar para el desarrollo de las tecnologías y el desarrollo de la capacidad energética en los estados, ¿no? Democratizar la energía es una deuda que tenemos con las comunidades marginadas en el país, ¿no? Entonces, sí es importante que no lo dejemos de lado, es importante que sigamos impulsando al país en ese sentido, pero además no tenemos que dejar de poner en principal punto el tema energético, porque gracias a la energía hay industria y hay desarrollo económico. Entonces, pues todo tiene que ver, hay que verlo de manera muy sistémica. Y sí afecta muchísimo que no haya certidumbre legal en el país, ¿no? En el tema de energías. Pues muchísimas gracias. El tiempo para este panel se nos ha agotado. Vamos a tener que pasar al taller sobre mejores prácticas de eficiencia energética que viene a continuación, pero no me quiero ir sin antes, por supuesto, agradecer a este estupendo panel de participantes. Gloria Marmolejo, directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Colima. Muchas gracias. También Diego Rivera, del Centro de Investigación de Energía de Asia y Pacífico. Muchas gracias, Duncan Wood, del Instituto de México, del Woodrow Wilson Center, ahí en Estados Unidos. Sergio Romero, esta vez no se me olvidó ni se me escapó. Muchísimas gracias por haber participado, del Centro de Desarrollo Tecnológico del Departamento de Ingeniería Industrial y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y finalmente, Katia, muchísimas gracias, Katia. Gracias por tu participación, funcionaria en organismos internacionales y también en el gobierno mexicano.